Y seguimos en este programa de Caira quien Caira, aquí en nuestro canal de YouTube en Mario Caira Entrevistas, en nuestro programa de radio, en los podcasts de Spotify, para saludar a un amigo, un joven industrial con mucha experiencia, mucha trayectoria y sobre todo con muchas ganas de seguir adelante, de luchar por lo que es la industria argentina. Él es presidente de la Unión Industrial Argentina Joven y director de una de las empresas más emblemáticas de la Argentina, como es TN Platex. Es Tomás Caragosian, nuestro querido amigo e invitado al programa del día de hoy. Tommy, ¿cómo te va? Gracias por estar en Caira quien Caira. ¿Cómo va? Hola Mario, es un gusto estar acá, te agradezco muchísimo el espacio, andamos bien, la verdad que andamos bien y de vuelta, me honra estar acá con vos. A ver, siempre que escucho algún representante de la industria, del comercio, de los sectores políticos, del campo, dirigentes como vos, muchas veces veo un mensaje negativo o de queja o de protesta. En vos siempre noto en las entrevistas que te estuve viendo es como un mensaje proactivo, un mensaje de no negar la realidad, pero un mensaje de que se puede salir adelante, que se debe salir adelante, y en gente joven como vos, que tiene poder de decisión y una sangre nueva, me parece revolucionario en el mejor de los sentidos de la palabra. ¿De dónde sacaste esa mirada proactiva y positiva sin escaparle a la realidad? ¿Cómo es que surge en vos esa mirada? Mirá, creo que nosotros venimos transitando hace muchísimos años la senda de la disputa, como para no intentar o ponernos a probar si la senda del consenso tiene mejores resultados para nosotros como país, como sociedad, como generación. Mm, Dijiste muy bien, nosotros estamos queriendo establecer una nueva dirigencia industrial propositiva y antigrieta. Por mm, supuesto, no somos negadores de la realidad, vivimos en la coyuntura, vivimos en el contexto, pero si de una vez por todas no entendemos que el diálogo es la principal herramienta que nosotros tenemos para establecer esos consensos que tanto necesitamos y que tenemos que salir un poco del día a día de la coyuntura para poder proyectar qué queremos ser como país, me parece que no vamos a poder cambiar la situación en la que estamos. Entonces, dijiste muy bien, somos propositivos, somos antigrieta, creemos en el consenso y creemos que la salida es siempre multisectorial. mm. De ninguna manera, en forma endogámica, nuestro país se va a salvar. Nuestro país no se salva con un sector, se salva con todos los sectores, se salva con todos involucrados, entendiendo que la sábana es corta y que para eso hay que hablar, hay que dialogar, hay que tener charlas y posiciones transparentes para encontrar esos consensos, como dije antes, Ujú. que tanto necesitamos. ¿Y por qué crees que hasta ahora, viniendo de una familia de gran arraigo industrial, una empresa argentina, con esa vocación de la empresa familiar, pero en gran escala, conocedora de la coyuntura argentina de estos últimos 50, 60, 70 años, ¿por qué crees desde tu mirada que hasta ahora no se consiguió? ¿No hubo buena voluntad? ¿No se aplicaron las herramientas que se necesitan? ¿Pasó algo? ¿Por qué no se consiguió? ¿En qué fallamos lo de las generaciones que somos un poco más grandes que vos y aún más grandes que yo? ¿Qué es lo que pasó en esos 40, 50 años que las decisiones fueron erradas? Yo creo que hay decisiones erradas y hay decisiones acertadas y creo que el contexto que vivió la generación de mi padre o la tuya es distinto al contexto que nosotros vivimos. Nosotros nacimos en democracia, nosotros tenemos la posibilidad de estar ocupándonos de temas distintos, tenemos la posibilidad de destinar más tiempo en estos vínculos de confianza desde muy jóvenes. Parece que el contexto de la Argentina es distinto, hay una estabilidad mayor, si bien por supuesto hay incertidumbre y cambios, me refiero a una democracia que está latente y está en Argentina y nos permite estar ocupándonos de temas que por ahí cuando ustedes eran más chicos no tenían. Nuestro objetivo debe ser conocernos de jóvenes, Mm. interactuar, profundizar, esquivarle solo a esa relación institucional para pasar a tener vínculos de confianza. Creo que es esa confianza en el tiempo la que nos va a permitir ser más francos, transparentes, creo que el que avisa no traiciona, y entender que la única salida es conocernos, es relacionarnos, es pasar tiempo juntos para que luego, en el momento que tengamos que interactuar, decidir o argumentar o discutir, sea en un plano de respeto. Me Mm. parece que no somos ni mejores ni peores, simplemente el contexto actual nos permite y nos obliga a ir por este camino. ¿Y crees que hay voluntad en otros sectores para que la juventud, como es tu caso, que sin dudas dentro de la Unión Industrial Argentina, el poner
a tu cargo o bajo tu dirección o bajo el manejo de tu equipo a la presidencia. ¿Crees que en otros sectores, el sindicalismo, el campo, la dirigencia política, existe esa voluntad proactiva y con mirada abierta, franca y de diálogo? ¿Queda algún remanente de oportunismo? Che, los industriales, mirá, no, porque si vos tal cosa en la licitación, vos sabés que acá todo se arregla. Mirá, Mario, me encanta la pregunta y te la agradezco. Tengo un tema o un problema, como lo quieras ver, que desde mi abuelo a mi padre somos una familia optimista por naturaleza y yo soy optimista y creo que esto es viable, es posible, que lo vamos a lograr como generación. Mm. Estamos en un relacionamiento permanente entre industriales, entre empresarios con empresarios de otros sectores, el agro, la construcción, la bolsa, los bancos. Nosotros hablamos siempre del I, no es el O, es la industria y el campo, es la construcción y la industria, son los trabajadores y los empresarios. Y en este sentido, venimos también trabajando mucho en este vínculo de confianza con la juventud sindical. Venimos acercándonos, trabajando temas en conjunto y no estamos solo juntándonos a hablar de la cervecita que nos queremos tomar. Ah, Hablamos de temas picantes, hablamos de temas que nos complican y nos duelen porque es el momento de hacerlo. Es el momento de practicar este diálogo. Creo que el diálogo y el consenso se practica, se ejerce, se experimenta a partir del tiempo que uno dedica y la confianza que puede tener. Soy optimista, creo que hay otros grupos de jóvenes, incluso dentro de la política, como dije antes, el sindicalismo y los empresarios, e incluso dentro de los movimientos sociales con quien tenemos buen vínculo, que quieren empezar a acercarse, que quieren empezar a derribar preconceptos. Creo que el preconcepto es lo más importante que tenemos que tirar. mm, Tirar. Uno ve a veces en mm, el otro o proyecta lo que imagina que es. mm. Y de repente se pone, se acerca, habla y se da cuenta que tiene muchos más puntos en común que en diferencias. Nosotros el año pasado tuvimos la gran oportunidad de acompañar al Instituto de Diálogo Interreligioso a ver al Papa. El Instituto de Diálogo Interreligioso cuenta con católicos, judíos y musulmanes que entendieron que nos tenemos que apoyar sobre nuestras coincidencias, alejarnos sobre las diferencias y acompañar al otro en la celebración. Digo, hay temas, Mario, que vos y yo no vamos a coincidir, pero ¿por qué no trabajamos y empezamos a hacerlo desde nuestras coincidencias? Ujú. Me parece que la juventud es apalancada sobre la gran experiencia de los más grandes, que yo llamo la juventud acumulada, no es vejez. Debemos aprender de lo muy bueno, debemos aprender también de lo que por ahí no se hizo Mm. y trabajar juntos en este camino. Sí. ¿Cuáles son esos temas picantes? Primero, gracias por lo de la juventud acumulada. Quedás muy bien con todos nosotros. En ese sentido, sos muy hábil también y te lo agradezco. Tu viejo debe estar contento también y tu abuelo me imagino que más todavía. ¿Cuáles son esos temas picantes que a los jóvenes dirigentes de todos los sectores les interesa hoy y que se habla en esas reuniones de conocimiento, de acercamiento intersectorial con los dirigentes de tu edad, de tu generación? Arranco por las coincidencias y te voy a decir, todos queremos una Argentina que crezca, todos queremos una Argentina con menos pobres, una Argentina con mejor y mayor empleo. Y después vamos a las diferencias. ¿Qué se necesita para eso? Porque me parece que muchas veces en el qué coincidimos y en el cómo Mm, aparecen esas dudas, ¿no? Y en ese cómo está que la Argentina claramente necesita hacer reformas estructurales. Y esas reformas estructurales requieren de muchos agentes que si no se ponen de acuerdo van a tener que confrontar. mm, Porque hay derechos y porque hay un montón no, de cosas. Entonces, esas diferencias muchas veces pueden estar en el cómo más que en los objetivos que tenemos. Y para ese cómo debemos empezar a hablar y dialogar. mm, Reformas impositivas, reformas laborales. Ahora, ¿cómo planteás, por ejemplo, una reforma laboral? La planteás entendiendo que no hay un consenso posible, una reforma posible, si no están los industriales o los empresarios, el lado trabajador y la política involucrados en ese proceso de mm, reforma. El problema es cuando venimos a imponer las cosas, el problema es cuando no involucramos a los agentes que pueden ser afectados en un proceso de reforma. Por ende, puede haber diferencias, no solo importa el tema a tratar y el cómo, sino cómo vamos a formular esos encuentros. Yo creo que la Argentina necesita una actualización laboral, te lo digo públicamente, y ujú, lo he hablado con los sindicatos ahora. No puede haber una actualización laboral si la parte trabajadora no está en el proceso de formulación mm, y de debate de esto. Los mm. industriales lo mismo, tenemos que ser parte. Creo que el lado trabajador como el Sí. lado empresario somos aliados en lo que queremos, que es una Argentina próspera y que crezca. Bien, eso en definitiva lo queremos todos y hasta todas las generaciones. Creo que de ese lugar coincidimos, pero
cuando hablas de la reforma laboral, por ejemplo, los dirigentes sindicales de tu edad con los que te reunís y con los que hablan, ¿son conscientes también de que se necesita y que es necesario ceder de todas partes para llegar a un consenso? ¿O te dicen, no, mirá, de un lado o del otro, las bases me van a comer crudo y de otro lado decir, no, mirá, mis pares me van a decir, ni ahí, no cedo ni loco? De vuelta, son temas complejos y así como el sindicalismo tiene sus bases que le pueden ejercer cierta presión ante por ahí el miedo de hablar de una reforma, también los industriales muchas veces han manifestado muy mal Mm, sus intenciones frente a una ujú, reforma. ujú, Los industriales no podemos plantear una reforma en el sentido de quitarle derechos a alguien. Debemos entender de qué forma podemos encontrar situaciones ganar-ganar donde el trabajador se sienta resguardado y las empresas tengamos mayor previsibilidad. Lo que nosotros estamos viendo es que aún en los momentos de mayor crecimiento en la Argentina, el 40% de la gente estaba en la informalidad. ujú, Entonces, cuando hablamos del derecho, también tenemos que claro, entender que aquel que no está en la formalidad, que es el 40% de la torta, en la Argentina no tiene ningún derecho. mm, Por ende, me parece que es obvio y evidente que tenemos que hacer cambios y mejoras. El mundo está cambiando y avanzando y debemos readecuar esas reglas. De sí. vuelta, debemos hablar sobre lo que queremos hacer, involucrar, incluir y cada uno comunicar de la mejor manera lo que quiere hacer. Han habido casos donde empresarios se han manifestado de maneras que creo que son incorrectas, que atentan contra la posibilidad de cualquier reforma laboral exitosa. Ujú. Eh, Vos como dirigente de la Unión Industrial Argentina joven y como empresario, como director de TN Platex, eh, tenés la obligación y en tu labor cotidiana te reunís con funcionarios, directivos, intendentes, gobernadores, hasta estuviste con el presidente Alberto Fernández hace un tiempo también. ¿Crees que del lado de la política, más allá de la buena voluntad que pueden tener algunos funcionarios, se puede llegar a tomar, a hacer lo que todos llaman a veces como parecía la panacea, ¿no? El pacto de la Moncloa, donde todos están de acuerdo, todos los partidos, izquierda, derecha. Viste que en Argentina hasta las propias coaliciones que ganan una elección después, o hasta los propios partidos que no son coaliciones, una vez que ganan empiezan las internas feroces y no se llega a un acuerdo. Una reunión de consorcio no llegas a un acuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Sentís voluntad política? Porque creo que es la otra pata importante después de los trabajadores y de la máquina productiva. Mira, hoy estamos en la Argentina en una especie de bipartidismo donde se empiezan a consolidar dos grandes coaliciones y dentro de esas coaliciones de poder o de política hay distintas miradas que complejizan incluso el consenso hacia adentro. Lo veo tanto en el oficialismo como en la oposición. Pre-pandemia, cuando gana el gobierno, yo tenía la expectativa de que íbamos a encontrar un punto medio porque veo un buen diálogo o veía un buen funcionamiento entre por ahí el lado más albertista y el lado más de Horacio. Ujú, Lamentablemente la pandemia lleva a que el mundo, no solo Argentina, entra en un contexto mundial de caos, mm, de desesperación, de ansiedad, de incertidumbre, que creo que dificulta un poco esas posiciones de consenso porque de ambos lados, en este caso, ujú. no solo se cometen errores, sino que se elige a veces la confrontación por sobre el diálogo. Si vos me decís soy optimista, de vuelta, soy una persona optimista que cree que es cuestión de tiempo en el que los argentinos entendamos que el consenso es la única salida posible y que aún en momentos difíciles hay que ejercerlo. En el corto plazo veo, tanto desde el oficialismo y la oposición, ciertas actitudes que nos alejan un poquito más de ese panorama optimista que yo te planteo Mm. y veo también de quienes están fuera de la política y han tenido cargos en el pasado y se vienen las elecciones y quieren estar, un poco de irresponsabilidad en la forma en que se manejan. Es una irresponsabilidad basada en que no tienen un cargo político actual y desde afuera pueden decir lo que quieren, cuando en el medio hay gente sufriendo, hay gente con mucha incertidumbre, a la cual de manera muy fácil se la manipula a través de la comunicación. Bien. Teniendo las posibilidades de instrucción, de formación, tu experiencia industrial, cuando te relacionás con pares tuyos de otros países del mundo, no te digo muy lejos,
Paraguay, Chile, Uruguay, la región, Brasil. El otro día entrevistaba a Marco Riquelme, que es uno de los principales referentes de los jóvenes industriales en Paraguay, y me contaba las condiciones de crédito, de préstamo para la producción, las tasas, la facilidad, aunque Paraguay tampoco es una panacea, pero no te preguntan, che, ¿cómo es el caso argentino? ¿Qué haces invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu estabilidad, tu salud en un país como la Argentina? Yo no te hablo de Noruega, Finlandia, Suecia, te hablo Paraguay, Chile y Uruguay con las cosas que todos tienen. Ningún país es perfecto, menos en pandemia. Conozco la empresa de Marco Riquelme, también sé quién es. Tenemos muy buen vínculo nosotros desde la Unión Industrial Argentina Joven con la Unión Industrial Paraguaya Joven. Conozco el caso de Paraguay, como vos decís, tampoco que es la panacea, pero sí tiene condiciones realmente favorables. Tiene, de hecho, un régimen que se llama maquila, donde uno importa, produce y exporta y únicamente paga el 1% sobre la facturación. O sea, tienen beneficios realmente en lo que es la competitividad sistémica. En la Argentina pasa muchas veces que la sociedad compara a las empresas sin entender el contexto en el cual están sumergidas nuestras empresas en la Argentina. Y lo que hay que entender también es que los países compiten. Y esta es la diferencia entre productividad y competitividad. Claro. Nosotros muchas veces decimos que la productividad es lo que nosotros hacemos puertas adentro de nuestras fábricas. Y la competitividad es lo que pasa cuando nuestro producto sale de nuestras fábricas. Y Claro. muchas veces, por variables que nosotros no controlamos, nuestro producto se encarece. Entonces hay que entender, está bien, los industriales competimos con otras empresas, por supuesto, pero los países compiten. Y lo que nosotros necesitamos es hacer reformas estructurales que nos estimulen, que nos optimicen, que nos apalanquen, no que nos carguen. Porque necesitamos un país exportador, necesitamos un país con entrada genuina de dólares, pero para exportar hay que ser competitivos, para ser competitivos hay que hacer reformas estructurales, para hacer reformas estructurales hay que generar consensos. Y solamente a través del diálogo lo vamos a poder lograr. Última pregunta y tal vez el desafío más grande de esta entrevista, ¿no? Me surge así, después de tantos años de vivir en la Argentina, nacer, y son 53 años, ¿por qué esta vez sí? ¿No? Me pongo en un tipo de mi edad, desde el escepticismo positivo de un periodista, que siempre es negativo, pero con optimismo, y desde un joven de tu edad, un pibe de tu edad que tal vez tenga la responsabilidad como vos de ser dirigente de alguna institución, de alguna entidad, y ser industrial o ser empresario o ser emprendedor, pyme o de cualquier del campo, y te preguntan, Tommy, te estoy escuchando, ¿por qué esta vez sí? Es una excelente pregunta. Primero decirte que 53 años pareces mantenido en formol, pero, y firmamos todos llegar así a tu Ah, edad, ya es la pero segunda, ya es decir, jóvenes con experiencia como juventud acumulada y bueno, mandaste la de los 53. Ya está, quédate tranquilo. alguno podría decir, este Tommy es un idealizador, Mm, está, ¿quién se cree que es él para decir que llegó el momento? Yo creo que la Argentina está en un punto donde si hacemos mal las cosas y seguimos haciéndolas mal, vamos a llegar a un punto de no retorno. Creo que ese temor de llegar a un punto de no retorno, sumado a lo que te dije antes relacionado, que hoy estamos en un contexto democrático donde al menos eso no se duda, sumado a que el mundo cambió y va hacia un mundo que vuelve a priorizar el trabajo, en una Argentina con industria, con matriz productiva, con un agro muy fuerte que puede empezar a acercar posiciones, ujú. a aumentar su productividad y competitividad, creo que tenemos una oportunidad de vuelta. No digo que tengamos nada resuelto, digo que hay jóvenes apalancados sobre la experiencia de quienes están hoy con muchas ganas y que estamos en un momento bisagra para salir del estancamiento del cual estamos hace 10, 12 años, que no depende de un partido político y depende de un sistema político, porque a mí, digamos, yo hago política industrial no partidaria, no elijo un signo, entiendo que cada uno tiene cosas buenas y malas. Esta no es la culpa de alguien ni de un lado, es la culpa de nosotros como sistema y como sociedad y la tenemos que cambiar entre todos. Ujú. De vuelta, no quiero sonar idealista, creo que estamos en un punto donde el miedo a llegar a un punto de no retorno es lo que nos tiene que unir. Y dentro de eso veo gente joven, con muchas ganas y mucha energía, para empujar desde abajo a que logremos esos cambios. Mira, en el fondo, desde mi juventud acumulada,
coincido plenamente en ese miedo al punto de no retorno, porque creo que no nos podemos dar el lujo de volver a fallar, y me esperanza la energía de algunos jóvenes dirigentes que conozco, en este caso vos, el Sergio Chino Sacia, tal vez dirigente sindical de los ferroviarios, algunos jóvenes de los distintos lugares, ¿no? Del agro, que tienen esta misma sintonía y este compromiso. Ojalá se haga realidad. Cuentan, por lo menos en mi caso, con los jóvenes, con quienes tenemos juventud acumulada para apoyar ese esfuerzo que tienen ustedes con la energía propia de la juventud. Te mando un gran abrazo, Tommy. Gracias por participar de Caira quien Caira, de Mario Caira Entrevistas. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande, Mario. Y, Un placer estar acá con vos. y lo que sí te envidio es el pelo, viejo. Mirá, por más que tenga experiencia acumulada y todo eso, no me crece así, ¿eh? Directamente lo asumo que no lo voy a tener. Abrazo grande, che. Chao, gracias, Tomás. Tomás Caragosian, director de TN Platex, una empresa emblemática del mundo industrial argentino y presidente de la Unión Industrial Argentina Joven. Ya volvemos.